Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 42 de la telenovela Marea de Pasiones. Said intenta manipular a Luisa diciéndole que dejara de pensar cosas que no tenían sentido, tratando de desviar cualquier sospecha que ella pudiera tener. Sin embargo, Luisa no se dejaba engañar fácilmente. Le respondió con firmeza que recordaba muy bien cómo su madre, justo antes de morir en aquella fatídica graduación, había intentado decirle algo importante. Aunque no sabía exactamente qué era, estaba segura de que tenía que ver con Said, pero Said, imperturbable, continuaba con sus intentos de manipulación, buscando sembrar la duda en la mente de Luisa. Mientras tanto, Natalia lloraba desconsoladamente frente a su padre Marcelo. Había perdido a su abuela y el dolor la invadía completamente. Marcelo, con un tono suave, intentaba calmarla, sugiriéndole que dibujaran juntos para despejar su mente y aliviar un poco su tristeza, pero Natalia, entre lágrimas, confesó algo que tomó a Marcelo por sorpresa. Le dijo que Said solía gritarle mucho cuando se enojaba. Aquellas palabras llenaron a Marcelo de una mezcla de sorpresas y rabia. Se sentía impotente al saber que su hija estaba siendo maltratada. A pesar de los esfuerzos de Inés por tranquilizarlo, Marcelo no pudo contenerse y decidió enfrentar a Said de una vez por todas. En otro lugar, Said continuaba su juego de manipulación, esta vez intentando convencer a Isela de que él no había tenido nada que ver con lo que sucedió con Leonor. Isela, sin embargo, no parecía estar tan convencida. Recordaba cómo Leonor en repetidas ocasiones le había hablado de un amor imposible. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar en la mente de Isela y se dio cuenta de que ese amor imposible del que hablaba Leonor no era otro que Said. Al revelarle su descubrimiento, Said quedó completamente sin palabras. Luisa, por su parte, se encontraba devastada por la reciente muerte de su madre, Leonor. La pérdida la afectaba profundamente y no podía contener las lágrimas. Sin embargo, su dolor fue interrumpido por una notificación urgente. La policía había llegado y quería hablar con ella. Con el corazón en la garganta, Luisa intentó recomponerse antes de enfrentar lo que venía. Juan, por otro lado, trataba de calmar a Isela, asegurándole que los resultados de las pruebas de ADN llegarían pronto, pero Isela, ansiosa y frustrada, le pidió que dejara de actuar con tanta imprudencia. En ese momento, Juan cambió de tema y sin previo aviso le ordenó a Alfonso que se mantuviera alejado de Sofía. Esto provocó una fuerte discusión entre todos, quienes no entendían las razones de Juan a pesar de la tensión. Juan anunció que pagarían la fianza de Beatriz, lo que hizo que Isela se sintiera aliviada al saber que su hija pronto estaría fuera de la cárcel. Sin embargo, cuando todos se dispersaron, Alfonso se acercó a Sofía y en un tono serio le pidió que le dijera la verdad, que no podía seguir mintiendo. Más tarde, Alfonso revisó el correo de su madre Isela, que encontró la prueba de ADN que confirmaba que Rita en efecto era Sofía. Este descubrimiento lo dejó completamente abrumado. La madre de Osvaldo, por su parte, se encontraba en un estado de salud delicado, sin fuerzas y muy débil. En un momento de agotamiento extremo se desmayó. Osvaldo, preocupado, no tuvo más remedio que llamar a Nora para pedirle ayuda. A pesar de las tensiones entre ellos, necesitaba que Nora lo asistiera para atender a su madre. En medio de todo, Luisa, consumida por el dolor y la ira, decidió enfrentar a Isela. Le dijo que había descubierto un mensaje en el que Isela amenazaba a su madre Leonor y que no iba a dejar que ese asunto quedara sin resolverse. La confrontación se volvía cada vez más tensa hasta que ocurrió un giro inesperado. El plan de Said comenzaba a revelarse cuando una mujer apareció de la nada, afirmando ser la amante del padre de Luisa. La revelación dejó a Luisa completamente atónita, no sabía qué pensar y en quién confiar. Mientras tanto, Osvaldo y su madre atravesaban una situación complicada, envueltos en una constante tensión debido a sus desacuerdos sobre cómo cuidar al hijo de Nora. Las discusiones no cesaban y ambos parecían estar al borde del colapso. El show de Said
seguía desarrollándose según lo planeado. La aparición de la supuesta amante del padre de Luisa generó un escándalo y Said, aprovechando la situación, no perdió la oportunidad de decir que él la apoyaría en todo lo que necesitara. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a todos los involucrados, especialmente a Luisa, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Ana intentaba tranquilizar a Santiago, que estaba visiblemente alterado por la serie de eventos que se desataban a su alrededor. Alfonso, con el rostro lleno de angustia, se acercó a Rita, quien aún fingía ser Sofía, y con voz entrecortada le pidió perdón. Había estado convencido de que ella era su verdadera hermana, una verdad que lo había golpeado con fuerza, y el dolor por lo que creía que había hecho lo tenía devastado. Sin embargo, lo que Alfonso no sabía era que todo era parte de un retorcido plan de Juan, quien había manipulado a Rita para hacerle creer que era su hermana, cuando en realidad no lo era. Rita, consciente de la mentira, mantuvo la fachada con una expresión acogedora. Le dijo a Alfonso que siempre estaría allí para apoyarlo, asegurándole que lo acompañaría como su hermana en cualquier situación. Alfonso, incapaz de contener las lágrimas, se desplomó emocionalmente roto por la carga de los últimos eventos. Había albergado la esperanza de que Sofía, quien en realidad era Rita, no fuera su hermana, pero sus palabras lo sumieron en una confusión aún más profunda. Mientras tanto, Rita lo consolaba con suavidad, rogándole que no lo dejara sola y que lo apoyara en su aparente sufrimiento, aunque en el fondo sabía que sus intenciones no eran sinceras. En el cementerio, el ambiente estaba cargado de tristeza. La familia y los amigos se reunieron para despedir a Leonor en una ceremonia sobria. Todos estaban visiblemente afectados y las lágrimas fluían libremente. Luisa, con el corazón pesado, se levantó en medio de la ceremonia para agradecer a los presentes por acompañarla en ese momento tan doloroso. Su voz temblaba mientras se acercaba al ataúd y a la foto de su madre, diciéndole con lágrimas en los ojos cuánto la amaba. A su lado, Santiago, en un intento por consolarla, le susurró que con el tiempo todo dolor se iría, pero sus palabras no parecerían aliviar el peso de la pérdida. Said, en una muestra de hipocresía, se acercó a Tiago para darle un abrazo de condolencias, sabiendo que fue él quien había ordenado la muerte de Leonor. Mientras tanto, Juan, testigo de toda la situación, sabía perfectamente lo que Said había hecho. La tensión entre ambos crecía y cuando Said notó que Juan comenzaba a dudar de su silencio, lo amenazó sin tapujos, advirtiéndole que si decía la verdad lo mataría sin pensarlo. En otro rincón, Natalia y Marcelo comenzaron a forjar una relación más cercana. Después de tantos años de distancia, Natalia, que aún luchaba con la reciente pérdida de su abuela, expresó cuánto extrañaba a su madre Luisa. En medio de la conversación, le reveló a Marcelo que Said a menudo perdía el control y la gritaba, algo que Marcela e Inés intercambiaron miradas de preocupación al escuchar eso. A pesar de eso, Marcelo intentó desviar la conversación para no agobiar más a su hija, pero Natalia no pudo evitar preguntarle quién había sido responsable de la muerte de su abuelo Alejandro, si no había sido él. La pregunta dejó a Marcelo en silencio, profundamente pensativo. Por otro lado, las tensiones familiares seguían aumentando. Isela, al verse acorralada por las preguntas de todos sobre los mensajes de voz de Leonor, intentó manipular la situación, diciendo que Leonor le pagaba a Walter por favores sexuales. El ambiente se volvió aún más tenso en la casa y Ana, al escuchar esto, defendió la memoria de su madre, diciendo que jamás se hubiera suicidado o se habría matado a su esposo. Roberta, viendo la tensión en aumento, trató de calmar a Ana, pero en ese momento Camila se acercó a Isela y le exigió que dijera la verdad de una vez por todas. Isela, atrapada, quedó sin palabra ante las miradas inquisitivas de todo.
Mientras tanto, Elena, quien no aprendía de sus errores, llegó a la casa de Marcelo con flores, intentando reconciliarse. Dijo que venía en son de paz y le pidió perdón, pero Marcelo, visiblemente molesto, la ignoró y le preguntó con frialdad qué hacía en su casa. La incomodidad entre ellos era palpable y mientras la tensión crecía, Leonor parecía acercarse más a Natalia, algo que no pasó desapercibido para Inés, quien observaba con desconfianza. En otro momento, Luisa confrontó a Isela, exigiéndole la verdad sobre las amenazas que le había hecho a su madre antes de su muerte. Isela, atrapada, comenzó a llorar, intentando manipular a todos con su llanto, pero Camila la encaró directamente, insistiendo en que dijera la verdad de una vez por todas. Finalmente, Isela cedió y confesó algo inesperado, que estaba atraída por Cristóbal. La confesión dejó a todos desconcertados y Juan, visiblemente enfurecido, se marchó sin decir una sola palabra. En medio de todo el caos, Santiago, en una conversación con Teresa, expresó su frustración por la muerte de su madre. Afirmó con amargura que su madre había muerto como una perdedora y que no podía permitir que las cosas siguieran así, pues como primogénito sentía que debía heredar todo lo que Luisa poseía. Teresa, indignada por sus palabras, lo confrontó preguntándole por qué disfrutaba abusar de las mujeres. Santiago, sorprendido, se quedó callado por un momento, pero cuando Teresa insistió en que dijera la verdad, Santiago, furioso, explotó, confesando que se sentía impotente, dejando claro que la rabia y el control era su forma de lidiar con esa frustración. Juan llegó a la prisión para visitar a Beatriz, ansioso por compartir las novedades. Al entrar, encontró a su hija con una mirada de cansancio y resignación. Beatriz, sin rodeos, le preguntó qué estaba pasando con la familia. Juan intentó calmarla, diciéndole que tenía el dinero necesario para sacarla de allí, esperando que la noticia la alegrara. Sin embargo, Beatriz, desconfiada, lo miró con frialdad y le exigió saber de dónde había sacado esa suma. Juan evitó mirarla a los ojos y Beatriz, notando el silencio incómodo, comprendió rápidamente que ese dinero provenía de algo oscuro. No quiero salir de aquí manchada por tu corrupción, le dijo tajante a su papá, con una mezcla de decepción y enojo en su voz. Juan, intentando justificar su acción, le dijo que había hecho lo necesario por su familia, pero antes de marcharse, soltó una noticia que dejó a Beatriz sin aliento. Tu hermana Sofía ha regresado. Beatriz quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, sintiendo como un nuevo nudo se formaba en su estómago. Mientras tanto, Marcelo había llevado a Natalia a casa de Luisa. Al llegar, se cruzaron con Said, quien, como era habitual, mostraba una actitud hostil. Una vez que Natalia se retiró a su habitación, Said comenzó a lanzar amenazas veladas hacia Marcelo, insinuando que debía mantenerse alejado de Natalia. Marcelo, sin dejarse intimidar, se enfrentó a Said, advirtiéndole que no se metiera más con su hija. Además, le dijo claramente que sabía de su implicación en la muerte de Leonor, lo que provocó que la rabia de Said aumentara. En lugar de continuar la discusión, Said se marchó abruptamente, dejando a Marcelo y a Luisa solos. Luisa, visiblemente conmovida por el apoyo de Marcelo, le dio un abrazo largo, agradeciéndole silenciosamente por estar allí para ella y Natalia en medio de todo este caos. Por otro lado, Teresa, que había estado acercándose cada vez más a Santiago, se armó de valor para confesarle que le gustaba mucho. Santiago, sorprendido al principio, aprovechó la oportunidad para manipular la situación. Comenzó a insinuarse y a provocarla, pero Teresa, aunque inicialmente confundida, le dejó claro que lo que estaba haciendo no estaba bien. Santiago, al notar que ella no caería completamente en su juego, se detuvo y permaneció en silencio por un momento. Sin embargo, Teresa, sintiendo una conexión, lo abrazó y la tensión entre ambos se hizo evidente. A pesar de todo, Teresa le reiteró su deseo de ayudarlo, sin decir palabra. Santiago tomó su propio expediente psiquiátrico que Teresa había estado preparando y, sin darle oportunidad de detenerlo, se marchó de la oficina, dejando a Teresa sola y preocupada. De vuelta con
con Marcelo y Luisa, la conversación tomó un giro muy personal. Marcelo le aseguró a Luisa que siempre estaría allí para apoyarla, sin importar las circunstancias. Luisa, conmovida por sus palabras, intentó agradecerle, pero Marcelo la tomó suavemente de las manos y le dijo que la llevaría a un lugar donde pudiera despejar su mente, insinuando que ambos necesitaban un respiro de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mientras tanto, Santiago, ya solo en su hogar, comenzó a leer el expediente psiquiátrico que Teresa había redactado sobre él. Cada página era como un golpe directo a su conciencia. Las palabras frías y clínicas detallaban sus problemas emocionales, sus episodios de agresión y más que nada su dependencia del alcohol. Santiago se sintió abrumado al leer todo aquello, especialmente cuando llegó al apartado sobre su impotencia sexual. El enojo y la frustración lo consumieron, pero esta vez, en lugar de descargar su ira en otros, se quedó solo, enfrentando lo que había evitado por tanto tiempo, el profundo desprecio que sentía hacia sí mismo. Luisa, con inquietud, incapaz de aceptar la realidad que se había impuesto en su vida: «Nada de esto tiene sentido», comentó, con un tono de incredulidad y frustración. «¿Cómo puede una mujer aparecer de repente afirmando haber sido amante de mi padre? ¿Y cómo es posible que mi madre se haya quitado la vida?». Marcelo, manteniendo una actitud calmada, trataba de transmitir serenidad. Sabía que las palabras debían ser precisas para no aumentar la angustia de Luisa. Expresó que era importante no dejar que la situación la abrumara, especialmente por el bien de Natalia. Sin embargo, Marcelo no podía dejar de lado una preocupación que lo atormentaba. Mencionó que Natalia había confesado tener miedo de Said. La gravedad de la confesión quedó en el aire y Luisa, sin sorpresa, asintió. Ya había hecho todo lo posible por proteger a su hija, pero los esfuerzos no parecían ser suficientes. Marcelo, viendo la situación, propuso una solución que había estado considerando. Sugirió compartir la custodia de Natalia. Quería estar más presente en la vida de su hija. Además, le informó que Elena ya había abandonado su hogar, lo cual sorprendió a Luisa, dejándola en un profundo estado de reflexión. Sin embargo, Luisa pidió tiempo para meditar la decisión, sabiendo que no podía tomar una determinación tan trascendental sin pensarlo detenidamente. Juan se reunió con Felipe buscando una salida para la situación de Beatriz. Durante la conversación, Juan propuso que Beatriz abandonara el país para evitar las consecuencias legales, lo que enfureció a Felipe. Este, indignado, le recriminó a Juan la idea de permitir que su hija se convirtiera en prófuga. La tensión creció cuando Juan le sugirió a Felipe que se marchara junto a Beatriz y comenzaran una nueva vida lejos de los problemas que los rodeaban. Felipe quedó impactado ante la propuesta, sin saber cómo responder a las palabras calculadas de Juan.